Muy bien. Entonces, esta última clase consta, como les dije, de los teóricos humanistas, ¿sí? Hay muchos teóricos humanistas, hay como 6 teóricos, como ya es la última evaluación, y como les dije en una oportunidad, esta materia solo tiene una unidad de crédito, posiblemente para el semestre que viene lo modifiquen, pero de momento yo no les puedo, o sea, no debería mandarles tanto contenido por una materia que solo tiene una unidad de crédito. Entonces, me apena un poco por las chicas que les gusta, les interesa la personalidad, porque de verdad que quiero exhortarlas a que sigan estudiando, me encanta. O sea, he visto el interés por parte de algunas, entonces eso pues sea como sea es compensatorio. Pero pues por la cuestión de la asignatura, yo no, yo tengo que recortar el contenido, ¿sí? En este caso yo le voy a hablar solamente de 3 teóricos. Los 3 teóricos que a mi parecer son como los más relevantes en cuanto a personalidad, porque por ejemplo Lacan es súper importante, pero Lacan habla mucho de temas existencialistas, ¿sí? Entonces, estaba entre Rolomay y Víctor Frank. Y pues finalmente me decidí por Frank. Me imagino que ya algunos lo habrán escuchado. Él fue el padre de la logoterapia, pero se lo vamos a dejar de último. Vamos a comenzar hablando de Maslow, ¿sí? De Abraham Maslow y su jerarquía de las necesidades. Maslow basó su teoría en las teorías de Jung. La mayoría basaron sus teorías en las teorías de Jung. Y la teoría de él era netamente motivacional. ¿Qué quiere decir esto? Que él decía que independientemente de los rasgos o arquetipos que pudiera tener cada persona, tenían cosas en común y esas cosas eran necesidades. Y el cómo ellos las suplían era lo que determinaba el tipo de personalidad. Por ejemplo, él hablaba de las necesidades fisiológicas, ¿sí? Él incluyó, aunque algunos teóricos no incluyen las relaciones sexuales dentro de las necesidades fisiológicas, él sí las incluyó. De alguna manera él decía que esto era una motivación, más allá de la obtención del placer, quizás a verse en una figura o en un rol de dominante, por ejemplo, o dominado, ¿sí? Por ejemplo, el efecto dopaminérgico que generaba, eh, la necesidad de consumir nutrientes específicos, ¿sí? La necesidad de dormir, la necesidad del aseo personal. Él incluyó todo eso en lo que se llaman las necesidades fisiológicas. Entonces yo voy a pasar brevemente a compartirles la pirámide, ¿sí? Para que ustedes puedan visualizarla. Esta es la pirámide. Por favor, alguien que encienda el micrófono y diga si ve la pirámide. Sí. Bien, fíjense. Precisamente se llama una jerarquía de necesidades o él lo desarrolló en forma de pirámide porque no se puede empezar desde el tope. De hecho, está un poquito, parece más bien como ¿cómo es que se llama eso? Un, un cuadro cateto, ¿sí? Porque no pareciera que fuera realmente una pirámide, pero se supone que este es el primer piso, ¿sí? Las necesidades fisiológicas, alimento, agua y sexo. Luego vienen las necesidades de seguridad, que tienen que ver con el proceso también de interrelación, ¿sí? Las necesidades de pertenencia y de amor, necesidades de estima y por último las necesidades de autorrealización. Él hablaba de una tendencia a actualizarse, ¿sí? O sea, esto también es bastante sociocultural. ¿Por qué? Porque suponiendo que la persona pueda encontrarse en este momento en necesidad de pertenencia y amor, ¿sí? De repente la persona está soltera y está buscando pareja. Pero si esta persona que está buscando pareja no cuenta con las necesidades de seguridad,
¿sí? En este caso, podríamos decir recursos, trabajo, ¿sí? Todo lo que implica una compensación económica que le permita generar cierta estabilidad y, por supuesto, las necesidades básicas. Si no es capaz de cubrir las necesidades básicas, pues mucho menos va a ser capaz de tener una relación funcional, ¿sí? Porque de repente puede lograrlo, pero a la larga la otra persona o esta misma persona se van a dar cuenta de que no pueden porque no pueden ofrecer algo más allá de, no sé, de algo superficial quizá, y entonces va a terminar en una disruptura. Sí, también tiene que ver en las necesidades de pertenencia con el sentido de la moral, más que las necesidades de estima. Sí, cuando nosotros ya tenemos establecidos, por ejemplo, nuestros patrones, ya nosotros tenemos consumimos determinados alimentos, por ejemplo, tenemos una rutina, vamos al gimnasio, vamos a hacer algún deporte, XY, tenemos nuestros amigos ya conocidos, nuestra cadena de amistad bien establecida y nosotros a pesar de eso creemos que perdón, a pesar de eso no necesariamente vamos a pensar que vamos a necesitar a alguien en el sentido de vista romántico, ¿sí? O sea, para aclarar, esto no tiene que ver solo con la búsqueda de pareja, ¿sí? Sino también tiene que ver con los grupos, ¿de acuerdo? No es lo mismo que yo tenga amigos a que yo pertenezca, no sé, a un grupo de psicoterapia, por ejemplo, puesto que el grupo de psicoterapia me va a identificar a mí como persona, más no necesariamente los miembros van a ser amigos míos, ¿de acuerdo? Entonces, el sentido de la moral se pierde cuando las necesidades fisiológicas fallan. Yo había colocado el ejemplo en el semestre anterior de que los policías de acá, por así decirlo coloquialmente, matraquean, mientras los de Colombia, si tú intentas sobornarlos, más bien te meten un comparendo, porque, por supuesto, sin ánimos de justificarlos, sí, porque está mal ambas cosas, eh, ellos tienen una retribución mucho mayor a la que pueden tener los policías de acá. Y fíjense, aún los policías de acá teniendo una retribución medianamente estable, lo siguen haciendo ya por costumbre, ¿sí? Porque ya no tienen un castigo, ¿sí? A nivel sociocultural, ya esas personas, o sea, la gente acá se mentalizó a que ellos hacen eso y al mentalizarse que ellos hacen eso, de alguna manera ha sido socialmente aceptado. Luego, posteriormente, de las necesidades de pertenencia y de amor, vienen las necesidades de estima, ¿sí? Esto tiene que ver también con el ideal del yo. Cuando una persona siente atracción intelectual hacia otra persona, ¿sí? Tiene que ver también con el sentido de admiración, tiene que ver con la idolatría. De repente, alguien que no se admire a Albert Einstein, a Sigmund Freud, Madame Curie, y de repente se haya inspirado en ellos para realizar una obra, ¿sí? Por ejemplo. Las necesidades de estima también van a tener que ver con la trascendencia, igual que la necesidad de autorrealización. La diferencia es que la necesidad de estima va a partir del colectivo, mientras que la necesidad de la autorrealización va a partir desde el yo. Esta tendencia de Maslow a la autoactualización lleva también a una descompensación psicoemocional. ¿Por qué? Porque suponiendo que la persona generalmente llena o cubre todas las bases de la pirámide, si bien no en su totalidad las cubre, esta persona generalmente va a tener otro tipo de motivación después de haber alcanzado o después de haberse encaminado en ese proceso, ¿verdad? Para llegar a esa meta que esa persona se trazó. Tipo, bueno, mi meta en este momento es graduarme, ¿sí? Obtener mi título de psicólogo. Y para eso, pues, yo necesito comer bien, ¿verdad? Si no como bien, no, por supuesto, mi proceso psíquico no va a ser el mismo, mi proceso atencional no va a ser el mismo, mi proceso volitivo no va a ser el mismo, ¿verdad? Necesito contar con amigos en caso de que yo me ausente, me enferme, pues ellos pueden cubrirme. En caso de trabajar en grupo, necesito relacionarme con otros, independientemente de mi introversión o extraversión.
Yo me considero parte de la universidad, sí. No necesariamente me puedo considerar parte de la universidad, me considero parte de este aula, me identifico con este profesor, ¿verdad? Entonces, posteriormente, la persona logra su objetivo y luego se da cuenta de que, bueno, ya logré mi objetivo, fue duro, pero aún así hubo momentos de satisfacción, momentos de nostalgia, bueno, un mar de emociones. ¿Ahora qué voy a hacer? Sí, ahora como que, bueno, ahora voy a buscar trabajo, voy a postillar, me voy a ir, voy a cursar otra carrera, X o Y. Entonces, digamos que se vuelve como a llevar este proceso de alguna manera. Entonces, en eso consiste el proceso también motivacional, ¿sí? Que el proceso motivacional pues siempre va a ser dinámico, siempre va a ser fluctuante. Yo personalmente no vería la pirámide como o sea, yo no vería la jerarquía de necesidades como una pirámide, sino como una escalera, ¿de acuerdo? O como un ascensor, porque de repente yo puedo sentir necesidades de estima y no necesidades de pertenencia y puedo de repente tener necesidades de seguridad y necesidades fisiológicas. O puede ser que yo tenga mis necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad y de alguna manera me sienta autorrealizado. ¿Sí? Claro, son casos extremistas, no debería ser. Digamos que cada uno tiene, vamos a ponerle, vamos a cuantificarlo, cada uno cubre un 100%, ¿de acuerdo? Entonces, el Maslow decía que no necesariamente tienes que tener cubierta un, una columna en su totalidad, ¿verdad? Para posteriormente proceder a la otra. ¿Sí? O sea, de repente yo con un 80% de necesidades fisiológicas puedo llegar a un 40% de necesidades de seguridad y a un 20% de necesidades de pertenencia. Pero por supuesto, la necesidad de autorrealización sí va a depender mucho de estas cuatro. ¿Sí? De hecho, él dice que él hizo estudios en personas importantes, evaluando la historia de su vida y comparándolo para poder diseñar esto. Y él decía que muy pocas personas realmente alcanzan la autorrealización, ¿sí? Que de repente la vislumbran o llegan a rozarla, a sentir algo que se le parece, porque realmente muchas personas tergiversan la necesidad de autorrealización con el cumplir metas. No siempre, o mejor dicho, no necesariamente el cumplir metas te va a llevar a una necesidad de autorrealización. Porque recuerden, puede la persona que se trace metas constantemente, no descanse, esté en constante movimiento, esté en constante búsqueda, puede hacerlo por una compensación, ¿verdad? Por un encubrimiento. Entonces, él decía que la necesidad de autorrealización viene más desde el yo también, igual que la necesidad de estima. Es un estado más que de felicidad, de noria, de euforia, es un estado de calma, de quietud, de plenitud. La plenitud pues no es igual a la felicidad, ¿no? Sentirse pleno es estar conforme con lo que eres como persona y estar conforme con los demás, con el ambiente que te rodea, ¿sí? Estar en, digámoslo, en armonía, por así decirlo. Y él decía que la mayoría de personas que llegaban a alcanzar esta necesidad de autorrealización eran personas mayores, después de los 40, 50 años. Entonces, generalmente, según Maslow, la mayoría de personas pues llegamos hasta necesidades de estima y que de repente alcanzamos unas pequeñas autorrealizaciones, pero son logros, son necesidades, perdón, objetivos o sensaciones líquidas, ¿sí? Ficticias, que de repente yo puedo alcanzarlo, pero de repente me doy cuenta de que al tenerlo ya en mis manos, no me sentí como creí que me iba a sentir. Bien. ¿Alguna duda con respecto a la jerarquía de necesidades de Maslow? ¿No? No, profe. Bien. Entonces voy a dejar de compartir pantalla un momento. Bien, posteriormente, o sea, yo en el examen, en el último parcial que tenemos, les voy a colocar, puede que un ejemplo. Les coloque un ejemplo y les coloque si esta persona, en qué
parte en qué jerarquía se encuentra, ¿sí? O de repente qué jerarquía debe cubrir esa persona, ¿de acuerdo? Y ustedes pues me van a responder en basados a ese ejemplo, más allá de decirme, defíname para usted qué significa la necesidad del sentido de pertenencia, por ejemplo. Sí, Dailem, es que en eso consiste el proceso de autoactualización, ¿sí? De que yo no hacer una pirámide, sino puede llegar a ser como un ciclo, ¿sí? Pero él dice que eso es parte del desarrollo del ciclo vital, valga la redundancia, eso es parte del desarrollo del ciclo vital, porque yo puedo de alguna manera sublevar mis necesidades, o sea, llenarlas, pero más allá de que yo pueda llenarlas, eh, yo siempre voy a querer buscar algo, ¿sí? O sea, él decía que las personas se trazaban una meta, ya sea algo trascendental, una meta emocional, una meta situacional, una meta materialista, independientemente del tipo, y que esto no necesariamente el proceso me va a generar a mí satisfacción, ¿sí? Sino es más bien el sentido de saber ni siquiera que la logré, sino que, oye, lo estoy intentando. De repente yo puedo lograr una autorrealización, por ejemplo. Yo no puedo lograr una autorrealización ahorita. Yo digo, ajá, comencé el máster. Yo lo puedo terminar. Comienzo un doctorado. Lo termino también. Excelente. Pero eso no significa que yo me sienta autorrealizado. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo realmente podría yo sentirme autorrealizado? Esa parte, si ustedes buscan la teoría de Maslow, no quedó del todo claro, porque él lo asociaba con el estado de nirvana, por ejemplo, ¿sí? De la liberación de que la persona en ese proceso no sentía ningún sufrimiento, ¿sí? No sentía ninguna aflicción, por ejemplo. Y por otro lado, también hablaba de que ese sentido de autorrealización llega después de hacer una retrospección y ver las cosas que has hecho y de qué manera las has hecho. Que independientemente si no fueron todas positivas, tú dices, bueno, en general he tenido una buena vida. Sí, en estos años he hecho algo que es, si no bien para otros, para mí es significativo. Entonces, sinceramente, a mí me gusta mucho esa teoría, es sencilla, pero la última parte es, de hecho, en algunos libros sale crítica sobre las teorías y se critica eso, que realmente el mismo Maslow confiesa que él nunca llegó a sentirse autorrealizado. Entonces el proceso de autorrealización pareciera que fuera una quimera, ¿no? Pareciera que fuera un imago de algo a lo que se pretende llegar, pero que nunca se alcanza. Pero nada más el proceso de querer llegar hace que te sientas parte de algo, ¿sí? Que tenga sentido de pertenencia, quizás. Entonces esa parte de autorrealización es cuestionable. Luego tenemos a Rogers. Rogers hizo muchísimas cosas. Él hablaba de la terapia centrada en el cliente, cosa que cayó mal al resto de teóricos porque decía, bueno, nosotros también trabajamos con el cliente. La cuestión precisamente es el término. Él no los veía como pacientes, ¿sí? Él los veía como clientes. ¿Cuál era la diferencia que quiso establecer entre un cliente y un paciente? Que al paciente se le adjudicaba la etiqueta de enfermo, mientras que al cliente se le adjudicaba la etiqueta de una persona que solicitaba un servicio y que éramos nosotros quienes estábamos para presentar ese servicio. También, ahondando un poco en la teoría de él, me doy cuenta de que hay muchos colegas que en su proceso terapéutico, independientemente del abordaje que realicen, de la terapia que apliquen, se enfocan en cosas, ¿sí? Del proceso narrativo quizás del cliente,
se enfocan en cosas que no tienen que enfocarse, simplemente por empecinarse en querer descubrir qué hay detrás, ¿sí? Como que qué hay detrás de esto, o simplemente porque eso resuena con una proyección de un conflicto personal. Entonces, digamos que de repente les puedas estar contando, no sé, que tuvo un problema con el esposo, pero de repente el terapeuta puede estar buscando realmente en el por qué ella es celosa, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, él hablaba mucho de eso, de que el hecho nada más de que nosotros, en medio del proceso narrativo, estemos pensando qué vamos a decir o cómo lo vamos a tratar, hace que automáticamente dejemos de realmente escuchar al paciente. Sí, él me gustó bastante porque él aportó no solo en clínica, sí, sino también en educativa y en organizacional. Él fue de los primeros que proporcionó el método ad hoc en organizacional para que fueran los mismos trabajadores quienes opinaran acerca de las mejoras que se podrían hacer tanto para la empresa como para ellos. ¿Sí? Porque en ese tiempo no existían recursos humanos y pues si ustedes se dan cuenta en casi toda empresa a la que ustedes van, pues hay como un buzón de sugerencias y eso. Bueno, para que sepan, Roger fue uno de los primeros en promover eso. Que la persona que trabaja ahí, la persona que vive el día a día es la persona que realmente puede opinar acerca de lo que se necesita para tener un mejor desarrollo, independientemente del tipo de organización en la que se esté trabajando. Entonces, él habla de muchísimas cosas. Una de las cosas que él habla es de la autovalía, ¿sí? Él decía que independientemente de los sentimientos de la persona tiene una predisposición a ser buena, ¿sí? Pero el hecho de ser buena no significa que sea feliz, sino que más bien es una presión por parte de la sociedad para que esta persona sea vista como una persona respetable y pueda posteriormente ser aceptada, pueda ser vinculada a un grupo en específico. Eso por una parte. Luego también hablaba de la recompensa que la persona podía obtener si se portaba bien. ¿Sí? Si era una persona, ay, por ejemplo, hay personas que realmente les cuesta bastante caer bien, agradar a otros. ¿Sí? Y no sé si lo han notado, pero la mayoría de esas personas que les cuesta agradar a otros son porque son personas mm, muy espontáneas, ¿sí? De repente no tienen filtro, de repente se expresan de una manera muy peculiar, de repente pueden ser consideradas o considerados como extravagantes, ¿verdad? Porque son personas que más allá de ser oposicionistas o anarquistas, no se dejan llevar por el hecho de que, mira, yo voy a tratarte bien a ti para que tú me trates bien a mí, o peor, yo voy a tratarte bien a ti para que tú tengas la concepción de que yo soy bueno y así poder sentirme aceptado. Él lo relacionaba con ese proceso social. Y también mencionó dos mecanismos de defensa, ¿sí? Él partió, por supuesto, de Freud. Él hablaba también del proceso de represión, pero a través de la negación, en el sentido de que la mayoría de personas, al no poder rechazar esa situación que les genera desagrado, automáticamente lo que hacen es desviar el tema, ¿sí? Son personas que les cuesta reconocer, por ejemplo, cuando se equivocan, les cuesta seguir instrucciones, ¿sí? Entonces, estas son personas que generalmente se van en ese mecanismo de defensa de un rechazo indirecto. Como que, bueno, yo estoy aquí porque no me puedo ir, pero realmente no te voy a prestar atención. O te voy a fingir que te estoy prestando atención, pero no me está interesando, o sea, no me interesa lo que me estás diciendo. Y aunque no se crea, la mayoría de personas suele darse cuenta de esto. Entonces él lo aplicó mucho en terapia, por eso es que él realmente se preocupaba. Él decía que en terapia el individuo se humanizaba más de lo normal. O sea, si bien somos seres humanos en terapia, el individuo se sensibilizaba y que ese proceso de sensibilización era necesario
¿verdad? Para establecer el rapport, para decir, oye, yo no conozco a este sujeto, yo primera vez que vengo me contaron que es bueno, y, pero realmente en el proceso en el que comencé a hablar con él, me doy cuenta de que puedo contarle más de lo que pensé que iba a contarle. Y ese es el proceso que buscaba Rogers a través de la terapia centrada en el cliente. ¿Sí? Él aplicaba también una técnica en la que repetía las dos últimas frases de la persona. Cuando la persona estaba en su proceso dialéctico, es que yo no entiendo por qué la gente siempre habla mal de mí. Entonces él decía, él trataba de reformular esa pregunta. Eh, tipo, ¿consideras que la gente, no, ¿por qué consideras que la gente habla mal de ti, por ejemplo? O la gente habla mal de mí, lo repetía, ¿sí? Como haciendo énfasis, porque de repente puede ser que esa persona lo esté diciendo a modo de reproche, pero a la vez esté escudando, diciendo, bueno, es el mundo, no soy yo. Y pues eso era el otro mecanismo de defensa que él había visto, que son personas que, aparte pues, del proceso de negativo, el proceso de negación, perdón, van a decir tipo, es el profesor, no soy yo, es la universidad, no soy yo, es el trabajo, es mi familia, ¿de acuerdo? Entonces, esa sensación de, primero, generaba un efecto de minusvalía, ¿no? De victimización hacia el colectivo. Eran personas pues que también partían de esto para buscar más allá de cierta comprensión o entendimiento, cierta compasión y valerse de eso posteriormente para quizás para manipular. Él decía que había una gran incongruencia, ¿sí? Entre lo que se era y lo que se quería llegar a ser, o mejor dicho, lo que yo debería hacer, porque el hecho de que yo sea de determinada forma y el hecho de que conviva con una persona que constantemente me esté diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú deberías hacer esto, tú podrías mejorar en esto, ¿sí? Hay cosas, por supuesto, esto es bastante debatible, ¿sí? Pero yo creo un poco en estas cosas que leí de él, y es que, digamos que hay un rango o hay un índice hasta donde uno puede modificar determinadas conductas. Porque cuando hay mucho exceso de modificación, se pierde realmente la esencia de quién es. Y cuando se pierde la esencia del yo, empiezas a vivir del otro, empiezas a depender del otro y hay un proceso disociativo de la personalidad, ¿sí? En el que la persona, al momento de decir, bueno, dime, no sé, el ejercicio que a veces ponemos para romper el hielo, dime tres cosas buenas y tres cosas malas de ti. Y suelen poner las cosas que no piensan, sino que otros dicen de ellos. Es lo que se les suele ocurrir. ¿Ven? Porque entonces ya carecen de, primero de autoconocimiento, sino parten de el qué dirán y pues se despersonalizan. Se despersonalizan en el sentido de que no se reconocen a sí mismos. Ha sido tanto el cambio, independientemente de que sea positivo o negativo, que una vez que buscan ese proceso interno de autodesarrollo, ¿sí? Si bien Maslow hablaba de un proceso de automotivación o autoactualización, él hablaba de un proceso de autovalía. Entonces era ahí cuando la persona se daba cuenta de que, oye, si yo no tengo amistades, si yo no tengo quien me reconozca, quien me vanagloree, entonces yo no valgo nada como persona. Básicamente ese era el proceso en el que llegábamos. La persona se desarrollaba en un conjunto, en un colectivo en específico, trataba de integrarse, ¿verdad? A través de buenas acciones. Eh, Cuando no recibía una compensación a través de esas buenas acciones, activaba uno de esos mecanismos de defensa
y posteriormente era una persona, pues, que siempre estaba condicionada a lo negativo o positivo que le pudiera generar el entorno. Luego él establecía también tres características principales que debería tener cada terapeuta. Sí, él decía que en general, más allá de si era psicoanalista, si era conductista o si trataba, si se metía a este nuevo enfoque del humanismo, la persona tendría que, el terapeuta debería ser congruente, ¿sí? Congruente, la congruencia en términos básicos es actuar, ¿sí? Corporalmente en base a lo que se está diciendo, ¿sí? Que lo que se está diciendo no solo lo digas a través de tus palabras, sino también a través de tu lenguaje corporal. Pero más allá de ese proceso de congruencia, también es darle sentido a lo que estás diciendo, porque muchas personas pueden hablar de una manera muy elocuente, pero nos damos cuenta de que esas personas que se expresan de manera elocuente solo lo hacen para agradar, que de repente se expresan de manera elocuente, pero en acciones dejan mucho que desear, ¿sí? O son personas que son muy estudiadas, pero en valores dejan mucho que desear. Entonces, Rogers identificaba que eso también era un tipo de incongruencia, que se supone que si nosotros somos profesionales de la psicología, más allá de quizás tener una cierta sensibilidad hacia la otra persona, a eso voy ahorita, es la empatía, más allá de eso, nosotros también teníamos que sincerarnos y decir, oye, yo no puedo tratar a esta persona, porque esta persona está generando algo en mí que no es sano, por así decirlo. O de repente, yo me equivoqué en algo y yo digo, yo no puedo seguir adelante como si nada si este error que yo cometí va a arrastrar a otras personas conmigo. Entonces, eso también formaba parte del ser íntegro, ¿sí? El ser íntegro y el ser congruente pues van de la mano, uno viene del otro. El proceso de ser empático, bueno, ustedes ya saben, es sentir por los demás, ¿sí? Esto pues también tiene un rango específico de tiempo porque no podemos de repente ahogarnos en llanto o en dolor por un luto de un paciente, por ejemplo, ¿sí? Pero es el proceso de realmente mirarle a la cara, ¿sí? No sé, y decir realmente lamento tu pérdida, si puedo ayudarte en algo, dímelo, independientemente del proceso de creencias que maneje la persona, ¿no? De lo que es dejar este mundo de manera física. Entonces, y el último era ser respetuoso, ¿sí? Ser respetuoso con las personas al momento del trato. Si de repente la persona puede llegar exaltada, es normal, y nota posteriormente que el terapeuta en ningún momento se pone al nivel de esa persona o levanta la voz, sino simplemente mantiene un tono de voz acorde, sí, ni muy elevado ni muy débil, la persona poco a poco va a acoplarse a eso. Eso también pues tiene que ver curiosamente con la programación neurolingüística, ¿no? Ayuda bastante, es un proceso de condicionamiento que funciona, bueno, a mí me ha funcionado, para aquellas personas que generalmente están exaltadas. A mí me funciona a favor y en contra, ¿no? No digo que siempre sea algo bueno porque de repente ustedes pueden estar tranquilos y llega alguien a gritarles y ustedes no se lo esperaban y ustedes, bueno, dicen, oye, la única manera que encuentro de que me deje de gritar es gritándole también, porque más que toda la cultura latina suele funcionar así, de esa manera, en el sentido de que tú puedes hablar una voz normal y la persona como que no te toma en serio hasta que pareciera que estuvieras molesto, como que, ay, no, sí es verdad, mira, se molestó. Pero eso es muy sociocultural. Luego de esto, él, él hablaba de un proceso también del ser, ¿sí? De los valores que nosotros teníamos, que eran cultivados por nuestros padres, ¿sí? Y que eran reforzados a través del ambiente. Y
Él estableció también las defensas, como les dije, la negación ya se las mencioné, la última creo que no les dije el nombre, es distorsión de la percepción, ¿sí? Si recuerdan, eso tiene que ver un poco con la teoría de Mitchell, ¿sí? Y con la teoría de Ruther, que entonces de repente yo no tengo nada de malo, sino es la gente pues que de repente no me quiere aceptar, que de repente este, esa materia, fíjense el problema, les voy a dar un ejemplo, el problema de utilizar este mecanismo. O sea, si hablamos de este adaptativo, ninguno de los dos es adaptativo. Pero en dado caso, el proceso de negación es mucho más adaptativo que el de distorsión de la percepción. ¿Por qué? Porque el de la distorsión de la percepción no solo te va a traer problemas a nivel personal, sino a nivel interpersonal. ¿De acuerdo? De que esas personas pues no van a lograr acoplarse porque primero hay un predictor, por ejemplo, de que esas personas generalmente son desconfiadas, ¿sí? Esas personas son desconfiadas porque, oye, si el mundo está en contra mía, pues yo necesito defenderme, pero entonces se está defendiendo de fantasmas. ¿Sí? Es una persona que puede ser una persona que constantemente pueda sentirse amenazada y realmente no haya un motivo aparente y justificable por el cual esta persona se sienta de esa manera. Entonces, eso hace de una vez que la persona, primero, desconfíe y segundo, etiquete, ¿sí? Si de repente tiene un problema con un compañero de trabajo, ¿sí? Está en una oficina, tiene que verlo a diario y tiene un problema con un compañero de trabajo. Entonces, resulta que esta persona, cuando tiene una persona que tenga una distorsión de la percepción, es una persona que necesita compartir eso. ¿Por qué? Porque si esa persona no comparte esa distorsión, se puede psicotizar. ¿Qué significa eso, Daniel? Que de repente la persona puede ahondar en una paranoia. Y para determinar o comprobar que sus distorsiones son ciertas, la persona necesita hablar con el otro. Mira, tengan cuidado con ese tipo de personas. Ese es el tipo de persona que dice, mira, hoy Daniel llegó como callado, ¿no? Sí, no, y de paso yo lo saludé y me ignoró. Y resulta que no lo ignoró, sino fue que lo saludó de lejos y ya. Entonces esa persona a lo mejor esperaba que lo saludara de cerca. Y son el tipo de personas que empiezan a tergiversar el procesamiento de información. De tal modo que ese proceso hace quedar mal a la otra persona, ¿sí? Hace quedar mal a la otra persona y hace que de repente si esa persona tiene amigos o amigas, que es muy probable, también los invita a pensar como ellos, ¿sí? O sea, si tú no piensas como yo, entonces no eres amigo mío, ¿sí? Si tú no apoyas lo que yo estoy diciéndote, no eres amigo mío. Y por último, eh, aparte, o sea, aparte de Maslow, ellos tratan de mezclar la teoría, o sea, la primera teoría fue implementada por Maslow, por eso voy en ese orden, posteriormente Roger, pero él habló de un funcionamiento completo, ¿sí? Que el individuo alcanzaba ciertos peldaños también de sensación de, no de diligencia, de realización, ¿sí? A través de la apertura a la experiencia, que tiene que ver con la percepción precisa de experiencias en el mundo. Sí, y cómo, qué sentimientos afloraron durante esas experiencias y en base a eso, cómo esta persona percibió esas experiencias. Que cada experiencia es única para nosotros, todos podemos vivir la misma experiencia y podemos sentirnos diferentes o podemos sacar conclusiones distintas. Entonces, él decía que la autorrealización va a depender de la apertura de la experiencia cuando eres capaz de abrirte a tus propios sentimientos, de reconocer cuando algo te duele y saber que el dolor no es malo, que el dolor también es un aprendizaje,
¿sí? Por ejemplo, em, y que ese proceso de reconocimiento, fíjense, a su vez nos va a llevar a un proceso de actualización, que es lo que yo considero el verdadero significado de la trascendencia. Nosotros trascendemos a nivel intelectual, a nivel espiritual, a nivel emocional, cuando nosotros nos desprendemos de las ataduras que crea nuestra mente, ya sea por dinámicas familiares, ¿verdad? Por mecanismos de defensa, por sistema de creencias, por perjuicios, no es lo mismo prejuicios que perjuicios, ¿sí? Por distorsiones cognitivas. Cuando nosotros, lo primero es hacer un proceso de reconocimiento. Una vez que nosotros lo reconozcamos y lo aceptemos, es cuando nosotros realmente podemos ir más allá. No es que, ay, yo inmediatamente, ay, yo reconozco que soy mentiroso compulsivo. Ah, no es que yo voy a cambiar eso de la mañana, de la noche a la mañana. Pero ya al reconocerlo, yo me va a ser más fácil identificar cuando estoy mintiendo. ¿Por qué estoy mintiendo? ¿Es necesario que yo mienta en esto? ¿Ven? Entonces ese proceso me va a llevar a mí a una realización. Luego habla también de la vivencia existencial. Dice que esta tiene una tendencia a mantenerse en contacto con la realidad. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que él insiste en que no podemos vivir del pasado ni del futuro. Pero a pesar de que nosotros no podemos vivir ni del pasado ni del futuro, no está mal aprender del pasado, de las vivencias y experiencias del pasado, y pensar en el futuro, ¿sí? A través de un proceso de planificación, ¿sí? Permitirse soñar, por ejemplo. Eso forma parte de un funcionamiento completo, de lo que él llama funcionamiento completo. Y el funcionamiento completo, bueno, no es, en otras palabras, pues una persona sana, una persona psicológica y emocionalmente sana. Entonces, no por todas las cosas que digo acá, pues quizás alguna de ustedes se lo tome personal. Recuerden que no necesariamente tienen que tener una meta, no necesariamente tienen que tener un sueño, no necesariamente tienen que actualizarse para decir, bueno, yo soy una persona funcional, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que él hacía, él trató de esperar esta jerarquía no en necesidades, sino más bien en metas. Si ven que la mayoría de las cosas que les estoy diciendo son cosas que tienen que realizarse. En cambio, lo otro tiene que ver más con cosas que se pueden esperar. La jerarquía de necesidades son cosas más bien como que se esperan y que queramos o no, las vamos a buscar en determinados rubros de unas maneras particulares, pero las vamos a buscar porque precisamente son necesidades. Estos no son necesidades. ¿Ven? Luego viene la confianza organísmica, ¿sí? Que él hace referencia a esta confianza en donde es como un salto de fe de que lo que el paciente nos pueda estar diciendo es real, independientemente de que esto es también polémico. Por supuesto, no vamos a inmiscuir mucho en pacientes con trastornos de la personalidad esquizofrénicos, ¿no? O disociativos, pero sí hay que meterse dentro de esa temática para nosotros tratar de verlo con los ojos del paciente, ¿sí? Porque él hacía énfasis en ese proceso empático, que no es solo sentir, es tratar de ver lo que ve el paciente. Eso Lacan lo criticó porque decía que era imposible, porque la visión del otro siempre va a quedar bajo una interpretación subjetiva, siempre. ¿Sí? Nosotros nos podemos acercar lo más que podamos, pero nunca vamos a ver a través del otro. ¿Sí? Sin embargo, pues Roger creía que sí, bien por él. Él siempre fue una persona bastante optimista. ¿Sí? Entonces, él colocó un ejemplo, tipo, la gente diría, si no hay problema, haz lo que te surja. Y pareciera que la gente esperara que hubiera un problema en su vida para surgir. Porque la gente que no tiene problemas generalmente puede llegar a un proceso de estancamiento. Eso lo voy a definir mejor en la teoría de Frank. Dice que muchos de los excesos
que se vivieron durante esa época, ¿sí? Hace referencia a la confianza en el propio yo, más allá de la necesidad de divertirnos, de disfrutar, de tener relaciones, era saber que yo era capaz de hacerlo, que yo podía hacerlo, que esto me iba a hacer bien, pero él nunca vio el exceso como algo... es lo único que yo le discutiría a Rogers, que nunca lo vio como algo desadaptativo, sino que lo vio como un deseo innato de la persona y que hasta cierto punto ese deseo se iba a sublevar. O sea, de repente las personas que eran promiscuas no siempre iban a ser promiscuas, sino hasta que posteriormente consiguieran una persona que dijeran, esta persona hizo que yo dejara de ser promiscuo o promiscuo, ¿sí? Entonces, ahí se mezclan otras cosas. Yo no apoyo mucho esa idea, pero bueno, es una de las cosas pues en las que él pensaba. Sí, recuerden que él también pues fue muy existencialista, entonces era como de vivir el momento. Eso forma parte de la confianza organísmica que pueda tener la persona. Entonces, si yo, por ejemplo, les preguntase, en términos de Carl Rogers, ¿cómo se definiría una persona sana? Bueno, una persona que tenga una confianza organísmica. ¿Cómo se definiría una persona malsana? Bueno, una persona que tenga una minusvalía, ¿sí? O un sentido de incongruencia del yo, por ejemplo. Luego hablaba de la libertad experiencial, ¿sí? Él decía que pues nosotros, yo sostengo esto también, nosotros no somos libres del todo, pero sí somos libres para hacer lo que nos dé la gana. ¿Qué pasa? Que ahorita, en ese entonces, no habían tantas normativas, tantas leyes como lo hay ahora, ¿no? Y cuando él decía esto, no decía, mira, a mí me da la gana de, no sé, agarrar una pistola y dispararle a alguien. No, él decía que dentro del compendio de posibilidades que nosotros tenemos, nosotros podíamos hacerlo, pero nosotros mismos nos sentíamos presos o nos sentíamos incapaces de hacerlo porque creíamos que eso que íbamos a hacer no nos iba a generar ningún tipo de recompensa. Él puso un ejemplo bastante ficticio, eh, de que aunque yo tuviera alas, yo no podría volar como Superman, algo así dijo, ¿sí? Porque por supuesto va a depender mucho del proceso de vivencia existencial, ¿sí? Del proceso de cómo la persona perciba su realidad y que si bien nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no podemos hacer, la mayoría de cosas que nosotros no hacemos es por autoprohibiciones, ¿sí? Porque decimos esto no me conviene, o para qué, o qué pereza, ¿de acuerdo? Entonces él hacía más referencia a ese proceso, que nosotros teníamos una libertad experiencial, pero que esto también es bastante de Fromm, no sé si tuvieron la oportunidad de leer más a Fromm, pero entonces era el mismo individuo que se disgregaba, ¿no? Como en ese caso de esas personas introvertidas que se sienten rechazadas, pero no es porque los demás los rechacen, sino porque son esas mismas personas que se excluyen de, de la sociedad más allá de sentir fobias o sea, no necesitas sentir una fobia social para disgregarse, simplemente se disgregan y dicen, es más fácil para esas personas interpretar, oye, yo no me alejo, sino estas personas no me quieren ahí, ¿ven? Y por último, la creatividad. Él decía que si te sientes libre, ¿verdad? Y tienes la responsabilidad de hacer valer esa libertad, se supone que terminarías actuando acorde con lo que se establece dentro de una normativa, ¿sí? Que no necesitas cumplir una normativa para, de alguna manera, ser un ciudadano, por ejemplo, ¿sí? Participar en obras que realmente mejoren el desarrollo en sus diferentes nichos
Y que esto hacía que todos estos 5 procesos hacían de una persona completamente funcional. Vuelvo y lo repito porque esto es importante. La primera, apertura a la experiencia. La segunda, vivencia existencial. La tercera, confianza organísmica. La cuarta, libertad experiencial. Y la quinta, ¿sí? La creatividad. La creatividad, si se dan cuenta, es un poco parecida al estadio de Erik Erikson de la generatividad, ¿sí? Que es una persona que una vez que se siente libre y se siente capaz y se siente responsable de sus acciones, es capaz de generar muchas cosas generalmente positivas, ¿sí? En artes, ciencias, culturas, en el mismo amor y demás. No voy a hablar acá un poco porque, como les digo, el proceso de Rogers fue muy amplio, ¿sí? Él habla también de la terapia, o sea, él estableció una terapia no directiva, ¿sí? En el sentido de que no hacer directamente preguntas de por qué te sientes así, por ejemplo, o qué te hace sentir esto, sino más bien de sorpresa. Ah, es que todos los hombres son iguales. Ah, pero es que ya conociste a todos los hombres, respondería Rogers, por ejemplo, así a modo de sorpresa y con una sorpresa más o menos natural. Y entonces la persona diría, no, la verdad es que no, solo algunos. Bueno, en realidad mi padre, por ejemplo, sí, entonces no necesita ir a preguntar más para que la persona se suelte y vaya a través de ese proceso, este, de ese análisis deductivo desde lo pequeño, perdón, inductivo, desde lo grande a lo pequeño, vaya realmente identificando cuál es el verdadero problema. ¿Ven? Em, ¿Alguna duda con respecto a lo que les he comentado? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Luego, por último, tenemos a nuestro querido Víctor Frank. Recuerden que él es una persona, para mí una persona súper admirable, más allá del hecho de que haya estado en los campos de concentración de la Segunda Guerra, es una persona que pudo resignificar a través del dolor y enseñó a otros a trabajar su proceso a través del dolor. O sea, yo a veces lo leo y bueno, no sé, seré sentimental, pero son cosas que me tocan bastante. Y yo se los recomiendo. No es un libro muy largo. Les recomiendo que lean El hombre en busca del sentido. Si no lo han leído, para los que ya lo han leído, pues les aconsejo y les recomiendo que sigan leyendo, se sigan nutriendo más acerca de este contenido. Si les gusta, por supuesto, también la filosofía, el existencialismo, esto les va a encantar. Él menciona a su terapia como logoterapia, ¿verdad? Que viene del logos, que en griego significa estudio, palabra y espíritu, ¿de acuerdo? Eh, él pretendía, él no pretendía sanar. ¿Sí? La intención de Frank nunca fue sanar a otros, sino más bien darles una voluntad de sentido a través de un sinsentido. Esto suena bastante incongruente, ¿verdad? O bastante paradójico para quienes no han tenido la oportunidad de leer a Frank, pero él decía que generalmente la persona cree que nace con un propósito, ¿sí? Ese tipo de personas que son bastante reflexivas y dicen, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿O para qué estoy aquí? ¿Con qué finalidad? Y se dan cuenta de que creen tener un propósito,
Él le llama a este propósito una voluntad del sentido, ¿sí? Y esta voluntad del sentido no tiene que ver con, con el propósito en sí, sino con el vacío. Él, a diferencia de otros filósofos existencialistas, como por ejemplo Paul Sartre, como Albert Camus, él decía que ese vacío nunca llega a llenarse, que se vive con el vacío. A ese vacío existencial él lo llama sin sentido. Pero es a través de ese sinsentido que nosotros le damos un significado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Sí? Eh, Él utiliza también una palabra griega que significa nos, que significa mente o espíritu. Y él sugiere que en la psicología tradicional nos centramos en la psicodinámica. Recuerden que Frank, más que un humanista, fue un psicodinámico, ¿sí? Son teorías que ya van desde un